Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Llaves para el Alma. Como cada martes estamos aquí con temas de desarrollo humano. El día de hoy tengo un invitado de honor que para mí es una persona muy especial. Carlos Alonso me dio mi primera clase de coaching y con él me certifiqué. Y entonces, por eso para mí es un gran honor que haya aceptado esta invitación de venir a hablarnos el día de hoy de coaching. Carlos es experto en coaching. Coaching de vida, coaching de equipos, todo tipo de coaching, es Master Coach y es la cabeza de Impel. Impel es una empresa dedicada precisamente a certificar coaches. Y cuéntanos un poco, Carlos, ¿cómo fue que llegaste al coaching? ¿Cómo fueron tus inicios? No es tu carrera de raíz, digamos. Es muy interesante. ¿Cómo fue tu acercamiento? Porque la mía tampoco, entonces fue como algo personal y de ahí se derivó. Claro. Pero cuéntanos un poco de tu historia para que el público que no te conoce sepa un poquito más de ti antes de entrar en el tema de hoy, que va a ser el poder de los valores. Ok, con mucho gusto. Primeramente quiero agradecerte a ti y agradecer a toda tu audiencia la oportunidad de compartir un tema que en muchos sentidos está muy manoseado, pero en otros sentidos está muy mal entendido. Claro. Hay mucha confusión en los términos, todo el mundo habla de valores, pero no se entiende claramente ni la importancia, ni el sentido de los valores, ni su origen y menos su aplicación. Claro. Todo el mundo reclamamos valores, hablamos de valores, pero en términos generales, ¿cómo es que esos valores se traducen en el día a día? Y lo vamos a platicar. Sí. Pero es muy interesante cómo es que pues una persona como yo, que viene con un perfil técnico, vengo a dar en programas de desarrollo humano y de coaching, y además claro, hablar de temas de este tipo. Sucede que yo me eduqué en diferentes tipos de escuela. Primero tuve una escuela de corte religioso, fue mi primaria, y justo estábamos comentando que aquí en esta misma calle, hace 57, 55 años, yo caminaba por esta calle, porque yo vivía en la colonia del Valle, en la calle de San Borja, y pues yo salía de mi escuela y me iba caminando a mi casa con mi mochila, ¿no? Llena de libros, me acuerdo que para mí pesaba mucho. Y luego mi padre me dijo, él pensó que necesitaba como forjar un poco más mi carácter, y me mete a la militarizada México. Entonces pasar de una escuela más o menos religiosa, no era totalmente religiosa, pero era con corte religioso, y entrarle a una militar, donde los mismos compañeros tenían grado, donde el ambiente era rudo completamente. Fue un shock para claro, mí, y tuve que aprender a adaptarme, y me adapté muy bien, aprendí a adaptarme. Ya dije, bueno, pues ya la secundaria viene pues de corte militar, y otro amigo le aconseja a mi padre que pues, me metiera al Politécnico, y desde ese entonces termino la primaria y me meten a la prevocacional, ya encaminado hacia la ingeniería en el Politécnico. Y la prevocacional que me toca es la de Tlatelolco, la Prevo 4, que estaba justo en Manuel González y Aquiles Cerdán, lo que es el eje Lázaro Cárdenas. Y a mí me toca el movimiento del 68 en el tercer año de secundaria. Y ese 2 de octubre yo estaba boteando en la mañana para pedir apoyo al comité de lucha. Y así elijo la carrera de comunicaciones y electrónica y termino como ingeniero. Tengo una inquietud de complementar mis estudios técnicos, me voy a Japón a estudiar una especialización técnica en telecomunicaciones, visionando las telecomunicaciones en México, y es otro gran cambio en mi vida. Cuando regreso, me doy cuenta que necesito complementar mis estudios si quería yo aspirar a posiciones ejecutivas. Estudio con cierto temor una maestría en administración de empresas en el TEC de Monterrey, porque vislumbraba que iba a haber un viraje en mi carrera profesional, y efectivamente entré en el mundo de los negocios y entré en el juego del ejecutivo por varios años. Pero a raíz de mi experiencia en Japón, me quedé con una inquietud de que teníamos que cambiar nuestra actitud, teníamos que retomar valores, teníamos que modificar conductas, porque a mí me toca regresar en tiempos en el que estaba este presidente José López Portillo. Un sexenio que se caracterizó
en esa época de ser el más corrupto. Hubo fraudes, hubo robos, impunidad, etcétera, que ocasionó una tremenda crisis económica en México. Y de ahí que así como en ese entonces, al igual que hoy, los valores es lo que nos hace falta, exactamente. Desgraciadamente. Y te voy a decir una cosa. En términos generales, a la gente les digo, miren, como decía nuestro querido presidente Carlos Salinas de Gortari, no se hagan bolas, ¿sí? Todo lo que hemos vivido parte de un principio, fíjate. Hemos vivido crisis social, estamos viviendo las crisis sociales, ¿cómo no? entre narcotráfico, en algunos lugares guerrillas, delincuencia organizada en diversas formas. Hemos llegado a ser el país número 1 en tráfico de niños, trata de blancas, hemos sido el país número 1 exportador de droga a Estados Unidos, hemos sido la ciudad más contaminada del mundo, hemos sido el país número 1 en secuestros. O sea, ya los indicadores han cambiado, pero hemos llegado a una situación crítica. Y no se diga los asesinatos políticos a periodistas, a los mismos políticos, los movimientos sociales que ha habido con los indígenas, todo ese tipo de cosas nos reflejan una crisis, y es una crisis social. Sí, mientras eso no cambie y como sociedad no cambiemos de base con precisamente los valores, esto pues difícilmente va a cambiar. Crítico, claro, y se va volviendo más crítico este asunto. Sí. Por eso ahora estamos exigiendo seguridad, cuando yo de pequeño nos teníamos que preocupar por andar en la calle, por ir caminando a tu escuela, no se pensaba nada en secuestros. El día de hoy no se puede. Nada, pero todo se ha venido a deteriorar precisamente como consecuencia de esto. La crisis social que vivimos es resultado de una crisis política. Y las crisis políticas tú lo ves con los partidos, tú lo ves la falta de respeto, de apertura, de disposición política en un Senado o en una Cámara de Diputados. Da vergüenza cómo se manejan estos tipos. Sus debates son acusaciones, no son proactivos, no construyen, nada más atacan en lugar de proponer, y se muchas descalifican veces. Y no apoyan las iniciativas de otro, porque siguen usando su playerita de partido cuando deberían de traer una playera, la playera verde, ¿no? Es como ir al partido de fútbol a ver una selección mexicana y ves que salen unos con las playeras de las Chivas, otro con la playera del Cruz Azul, otro con el de los Tigres, otro con el Atlas, y cada jugador tiene su propia playera y juega con su propia playera, pero eso sí, representando a la selección de México. ¿Cuándo has visto eso? No, nunca. Deberían de representar justamente a la sociedad. A la sociedad con la misma camiseta. Sí. Y trabajar en equipo los legisladores, porque se supone que están trabajando para el país, no para los intereses mezquinos de los mismos partidos políticos. Claro. Pero en fin, entonces la crisis política no es más que el resultado de las crisis económicas. Claro. Que no se han resuelto, que hemos arrastrado sexenio tras sexenio. Se han ido cambiando, digamos, de look, pero básicamente seguimos... como dice el dicho, seguimos en el mismo infierno, pero con diablo diferente. Con diablo diferente, ¿no? exacto. Más o menos. Sí. Y las crisis políticas, ¿sí? O sea, las crisis políticas no son más que el resultado de las crisis económicas. Pero, ¿de dónde vienen las crisis económicas? Si estamos hablando de corrupción, si estamos hablando de impunidad, si estamos hablando de todos estos indicadores que nos reflejan un deterioro de la sociedad, es un reflejo de una crisis de valores. Claro. ¿Sí? Perdimos los valores en el camino, ¿sí? Al irse perdiendo los valores entre generación y generación, se ha ido deteriorando todo lo demás. Y espérate, si no retomamos esto de verdad, en serio, y por eso me preocupa a mí la reforma educativa, si no retomamos los valores desde ahorita, al rato nos vamos a estar matando unos a otros. Claro, una sociedad que no tiene educación y que no tiene valores está condenada a seguir haciendo lo mismo. Exacto. O peor. Es decadente. Así es decadente. Es decadente una sociedad que no se preocupa por la educación de las siguientes generaciones, pero tampoco por fomentar y por vivir con valores. Hubo un tiempo en el que nosotros nos orgullecíamos de los políticos que teníamos. Era gente educada, era gente que tenía una elocuencia que dentro de su currículum tenía oratoria. Ahora da vergüenza escuchar a un presidente de cómo se expresa
porque no tiene facilidad de palabra, no tiene lenguaje, y es un reflejo de la poca cultura. Nuestro actual presidente hasta se mete en problemas porque desconoce de temas que no puedes fundamentar, pero habla en la superficialidad, inclusive hay veces que hasta exagera. Sí. Y no hablemos del pasado, que fue peor todavía, ignorante, pretendiendo ser preparado, decir que el estado de León y el estado de Lagos de Moreno, sí, la verdad es que como sociedad yo siento que hemos fallado también para elegir a nuestros representantes, porque como sociedad también tenemos esa responsabilidad y tenemos... sí, como sociedad tenemos esa responsabilidad. Como sociedad tenemos la responsabilidad de tener tanto valores, enseñarlos, preocuparnos por la educación, participar activamente en la política, claro, y elegir a quién nos va a representar. Claro. Y desgraciadamente como pueblo hemos elegido eso. Ahora, déjame decirte. No todos, pero no. Porque hay quien dice yo no, bueno, igual casos particulares, claro, no, pero como sociedad en general, pues ese es nuestro resultado. Ese es el resultado. Ahora, ¿cómo es que doy todo esto? Porque yo cada vez confirmaba más la necesidad de cambiar la actitud, de retomar valores. Y en una crisis personal doy con desarrollo humano, en un curso de autoestima, y dije, esto es lo que yo necesitaba. Para mí fue muy confrontante, muy enriquecedor, y me meto a estudiar desarrollo humano, y no lo hubiera hecho. Porque en ese momento dije, de aquí soy, sí, rompo con mi carrera de ejecutivo y abro una empresa para trabajar procesos humanos dentro de las organizaciones, porque yo ya lo había vislumbrado, ya me había dado cuenta. Y mi trayectoria era empresarial, por eso me voy por ese lado, de la capacitación y de la consultoría. Así han sido como unos 25 años, y en el 2005 empiezo a escuchar, 2003 empiezo a escuchar esto del coaching y del coaching y del coaching, y finalmente en el 2005 tengo la oportunidad de estudiar coaching, y ahí veo el gran potencial que tiene esta metodología, porque te lleva a la acción. Claro. Y a partir de ahí dije, esto es lo mío, es propositivo porque trabajamos siempre hacia futuro, hacia la generación de cambios, y desde ese entonces pues yo vengo practicando y enseñando coaching en muchas partes de México. Sí, a mí la verdad que lo que me atrapó del coaching, además de ser un proceso personal, es que conforme vas haciendo, vas viendo los cambios, ¿no? No es algo que vayas como a aprender en teoría y que conforme tú lo apliques, sucede o no. O sea, es algo que vas aplicando, que no hay manera de dejarlo a un lado, porque es algo que va sucediendo simultáneamente conforme tú vas cambiando. Así es. Te va llevando de la mano. Entonces, para mí el coaching fue un gran descubrimiento porque me ayudó a pues ir modelando varias áreas de mi vida que estaban en un momento dado en caos, y en darme cuenta muy rápido de cambios y de las posibilidades que tenía yo de hacerlo en ese mismo momento, y cuáles eran las herramientas que tenía yo ya, de hecho, para ponerlas en marcha. Así es, y te da la oportunidad de aprender a hacer cambios que sean mucho más constructivos y mucho más positivos, basado en lo que para ti es valioso, y de ahí vienen los valores, ¿no? A ver, ¿qué son los valores? Los valores vienen desde el estudio de la filosofía como algo creado por el hombre, no vienen de herencia, no vienen en los genes, no es una situación, no son condiciones o características o cualidades. Realmente los valores son conceptos que promueven lo más excelso de lo individuo, basado en que todo aquello que tiene un valor, tiene un significado, tiene una relevancia en el individuo, eso puede representar un valor. Ahora, generalmente cuando hablamos de valores, lo referimos siempre a los valores morales. Pero en realidad los valores morales son una clase de valores. Existen muchos. Existen otros valores, por ejemplo, el valor biológico, que tiene que ver todo con lo que corresponde a la vida. Todo lo que es la ecología, todo lo que es el valor de la existencia, lo que es la vida en general. Ese es fundamental y es uno de los valores. Otro de los valores puede ser, por ejemplo, la parte intelectual, ¿sí? Claro. El gusto, la preferencia por adquirir conocimientos, por desarrollar tu mente, por adquirir esos conocimientos
y que te permitan tener una mayor expansión de aplicación en todos los sentidos. Está también los valores socioafectivos, que tienen que ver con la familia, por ejemplo. La familia todavía en la sociedad mexicana sigue teniendo peso, sí, y es un motor para mucha gente. Está el valor de la patria, el patriotismo, que desgraciadamente hemos perdido muchísimo. Sí, hemos perdido mucho. Muchísimo. Te puedo decir que hay mucha gente que no se siente orgulloso de ser mexicano, y de lo que sí nos sentimos orgullosos son de nuestras raíces, sí, de cierta parte de nuestra historia, pero de nuestra historia contemporánea. Dime de qué nos podemos sentir, de todo lo que es el tiempo de la revolución para acá. Sí hemos visto progreso, sí nos hemos desarrollado, pero déjame decirte que no a un nivel que necesitamos verdaderamente. Sí, es más como una identificación con las raíces. Con raíces, sí. Con todo lo que representa la raíz o el ser mexicano, así es, más que el momento actual. El momento actual. En este sentido tenemos dos etapas históricas. La parte precolombina, donde están nuestras raíces indígenas, ajá, y que hay evidencias al tener tantos asentamientos y ciudades arqueológicas que son elementos de admiración claro, del turismo mundial, como tenemos también lo que nos dejó la colonia, de 300 años de colonia, que creó una nueva identidad de mexicanos. Ya no somos los indígenas de antes, ni tampoco somos los españoles, pero entre esa mezcla de los grandes de aquel entonces de Europa con los grandes de aquel entonces de América, sí, surgió una nueva cultura que no entiendo por qué no somos grandes si somos hijos de campeón y de campeona. Claro. ¿No? Y yo creo que sí somos grandes, nada más que no nos las creemos, ¿no? Y bueno, entonces esa parte es fabulosa, de lo que nos hace sentirnos orgullosos, pero necesitamos crear nuevas identidades, necesitamos crear nuevos símbolos que de verdad nos sintamos orgullosos. Y me encanta que, por ejemplo, muchas veces en el Facebook nos dicen: estos muchachos ganaron el premio mundial en robótica, estos muchachos ganaron el premio mundial, no sé, en creatividad, tenemos el mejor bailarín en este momento del mundo. Sí, la bailarina también. Bailarina también, algunos deportistas olímpicos. Claro. O sea, nos podemos dar cuenta que en México hay muchísimo talento. Hay gente, ver sí, nuestra artesanía en diversas partes del mundo, que dice: este es el reflejo de lo que hace un mexicano. Pero desgraciadamente nosotros pareciera que no valoramos lo nuestro. Y bueno, ese es en sí el valor socioafectivo, la familia, ajá, la patria, la comunidad al que pertenezcamos. Están los valores religiosos, ¿sí? Todos aquellos que están identificados con un sistema de creencias, claro, que nos conecte con una deidad, llámese la religión que sea. La que cada quien, claro, elija. Con sus respectivos rituales y todo eso. Pero también está el valor de la espiritualidad, y la espiritualidad como algo más innato, más propio del ser humano, ajá, independientemente de cualquier sistema de creencias. Nosotros somos espirituales por naturaleza, ¿sí? Y tenemos esa esencia. Que después escojamos un mecanismo para podernos relacionar con ese Dios o ese ser superior. Sí, claro, una cosa es la religiosidad y otra la espiritualidad, que parte de la espiritualidad puede estar encaminado a la parte religiosa, uh-huh, pero no única y exclusivamente. Así es. Está el valor económico. Claro. También los valores económicos son fundamentales. Por eso cuidamos nuestra casa, cuidamos nuestro patrimonio, nuestras alhajas, nuestros, vamos a decir, ahorros, todo lo que pudiera contener patrimonio. Uh-huh. Todos esos son valores. Ahora, y están los valores morales, que son aquellos valores que nos dan una pauta, que rigen nuestra conducta para que tú promuevas lo más excelso de ti, uh-huh, ¿sí? Porque muchas veces en esa libertad que todos guardamos, ¿sí?, nos puede hacer muy fácilmente que seamos abusivos o atropellemos, consciente o inconscientemente, atropellemos a otros. A los demás. Y ahí el famoso dicho que dice: tu libertad termina donde empieza la libertad, exacto, del otro. Sin embargo, es una frontera muy subjetiva. Sí, porque cada quien le va a dar el significado de hasta dónde es suyo y hasta dónde es del otro. Entonces ahí es en donde empiezan los conflictos. Esa es una. Luego, por el otro lado,
hay una separación en los valores, una distinción entre los valores objetivos y los valores subjetivos. Te voy a poner un ejemplo. Este anillo que tengo aquí es del TEC de Monterrey. Es cuando me gradué de la maestría. Y es oro blanco, está grabado, está el símbolo del TEC. Mira, y aquí está, creo que hasta el cerro de la silla y la generación. Sí. No sé en cuál de los dos porque no alcanzo a ver. Y la piedrita y todo eso. Para mí esto tiene un gran valor porque significa mucho esfuerzo y un gran logro en mi carrera académica y profesional. ¿Sí? Claro, porque tiene un significado emocional, digamos. Y esa es la parte subjetiva. Exacto. Ahora, si yo voy a empeñar este anillo... Si vas mañana al Monte de Piedad y llegas y dices, a ver, quiero saber cuánto vale este anillo. Me dicen, vale, por decirlo así, 5,000 pesos. Oiga, y es más, ¿pero cómo? Si lo va a empeñar, le doy 2,000. Sí. Oiga, pero es del TEC de Monterrey y mire de qué fecha y está grabado y tiene esta piedra y todo. Dicen, joven, el oro está cotizado en tantos gramos o tantos pesos por gramo o tantos dólares por gramo, no sé. Entonces, este pesa tanto, vale tanto. ¿Lo quiere o no lo quiere? Y eso es lo que le llaman el valor objetivo. ¿No? Y está el valor subjetivo, que es lo que para mí significa este anillo. Lo que para mí puede significar una pluma. Para ti, esta pluma puede ser una pluma estándar, que la puedes encontrar en el metro, te puede decir que cuesta 5 o 10 pesos, lo que sea. Pero si esta pluma, con esta pluma, escribió su última carta mi abuelita, y esa carta fue dirigida para mí, y lo hizo con esta pluma, tiene un valor muy distinto. Y ese es lo subjetivo. Entonces, en los valores está la parte objetiva y subjetiva. Cuando hablamos de valores morales, entra la parte subjetiva. Sí. Y es por eso que hablamos de lo bueno o lo malo, el bien y el mal, lo correcto o lo incorrecto, lo conducente y lo no conducente. Y ese es, en cierta forma, temas de conflicto, porque no todos lo perciben igual. Exacto. Y todavía lo complicamos más. Todos, entendamos que los valores se enseñan, ¿sí? Se aprenden, no vienen en los genes, no es heredado, no hay nada de eso. Y si cada uno lo va enseñando de una manera distinta, o lo va transmitiendo conforme a lo que cree y lo que piensa, así es. Finalmente cada quien tiene una interpretación de sus valores. Diferente. Lo segundo es también cómo han sido tus experiencias. Y de acuerdo a la educación que tú tuviste, te pudieron haber infundido un valor más que otro. Y entonces ahí es en donde Max Scheler habla de la jerarquía de valores. ¿Sí? Entonces no nada más tenemos una serie de valores, sino también hay una preferencia por unos valores más que por otros. Sí, digamos que para mí la prioridad puede ser la familia o el respeto, y para otra persona puede ser, no sé, la dignidad y la justicia. La justicia. Y hay personas que se han distinguido porque para ellos un valor les ha dado todo el sentido de su vida, y no nada más a su vida, a su muerte. Te voy a poner un ejemplo. Si hablamos de Benito Juárez, para él fue muy claro que el valor más importante que lo marcó en su vida es el respeto. Tan fue así que él acuñó una frase que dice: entre los individuos como entre las naciones, ¿sí? el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces el respeto para él es muy importante, y justo él vive una etapa en donde tuvo las invasiones de Estados Unidos y las invasiones de Francia. Entonces la no intervención es como parte del respeto entre las naciones. Entonces, un ejemplo, si hablamos de la Madre Teresa de Calcuta, la bondad. ¿Sí? Si hablamos de Gandhi, la paz o la libertad. En fin, cada uno de ellos va mostrando de alguna manera valores, ¿sí? Que van marcando su vida, y muchas veces dedicaron su vida en función de ese valor. En función de un valor. Y como sociedad, ¿qué podríamos hacer para tener valores que sean inertes a toda la sociedad o a toda nuestra cultura? Como para retomar los valores que teníamos antaño y tener, digamos, una reconstrucción de la sociedad. Bueno, antes de eso te quiero hacer una pregunta.
¿Tú crees, de verdad, tú crees que en México hay crisis de valores? Yo creo que hay prioridades diferentes, pero no tanto crisis de valores. ¿Tú no crees que haya crisis de valores? Yo sí creo que ya nos enseñan igual que antes. Pero desde tu perspectiva, si hemos hablado que ha habido deterioro en la sociedad y en las conductas y en los comportamientos de la gente y todo, ¿consideras que México ha estado viviendo una crisis de valores? Yo lo que creo es que han cambiado los valores. Okay. Y que ahora la gente le da valor a otras cosas que no le daba antes. No, como que no puede existir una crisis de valores y que ya no haya valores, sino que simplemente vamos cambiando. ¿A qué le damos valor ahora que no le dábamos valor antes? Correcto. Y ahí es en donde está el cambio que hemos tenido en la sociedad. Antes, por ejemplo, teníamos como prioridad la familia o el respeto, o no sé, la unidad como sociedad, la educación, la libertad, no sé. Y ahora probablemente estamos más situados sobre la parte económica, no sé. Sí, no, es correcto. ¿No? Entonces simplemente es como una mutación hacia una creencia de que ahora le doy valor a algo que probablemente como sociedad no sea tan bueno para caminar juntos, pero no como una creencia de valores, sino que el valor es lo que yo creo o a qué le otorgo un Más poder valor. yo. Exactamente. En realidad te hice una pregunta mañosa. Sí, la verdad que sí. En el sentido de que en México no hay crisis de valores, ¿sí? Lo que hay es individuos en crisis de valoración. Lo que tú dijiste efectivamente, lo dijiste en otras palabras. Ay, pasé el examen. Pasaste el examen. Lo que sucede es que hemos cambiado valores trascendentales, importantes, ¿sí? Por valores fatuos, superficiales. Sí. Que hacen que haya conductas distintas. Y uno de estos ha sido la influencia de la cultura americana, en donde pareciera que el dinero empieza a tener cada vez más peso. Y entonces nos empezamos a mover en función al dinero. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto voy a obtener? ¿Cómo puedo ganar más dinero? ¿A quién me le acerco para sacar más provecho? Y entonces nos volvemos más mercantilistas, ¿sí? Claro. Y más interesados, más en donde ya no importa qué es lo que tengo que hacer con tal de tener ese aporte económico. Así es. Y entonces, hemos cambiado de esa parte del ser a esa parte del tener. Exactamente. Y por eso podemos ver tantas conductas indignantes, ¿no? Que pues desaprobamos, que de alguna forma rechazamos, que nos avergüenzan muchas veces, pero es porque la gente ha caído en esa trampa, en esa confusión. Es gente confundida, no tanto malintencionada, sino confundida, que perdió la brújula, perdió la referencia. Entonces, pero a ver, ¿de dónde viene que nos vamos perdiendo en sociedad? Sencillamente, ¿cuáles son las instituciones que nos enseñan los valores? Primera institución, la familia. Sí. Dime, ¿en qué estatus está la familia? La familia, la verdad es que está rota. En México la familia está en crisis. Está en crisis, y en muchos lugares. Digo, en el mundo, básicamente, no es... Y por eso el mundo está así, pero hablemos de nuestro contexto. Pero bueno, en México, básicamente... Altos índices de divorcios, altos índices de infidelidad y altos índices de maltrato. Entonces, en términos generales, la institución que es la familia, la primera y la más importante promotora de valores, ¿sí?, está desquebrajada. Y los matrimonios que todavía conservan el vínculo, pues muy enfocados en el trabajo, en satisfacer las necesidades y los gustos de los hijos, y se les está olvidando lo más fundamental, su formación. Entonces, la familia en crisis. Vámonos a la segunda institución muy importante, sistema escolar, la escuela. Sí, también en crisis. Dime cómo está. No, bueno, cada vez hay menos presupuesto, no importa. Y no nada más eso, materias que eran importantes como el civismo,
¿sí? Ya ni Como la existen a historia, veces. como la geografía, de la cual tú puedes aprender las grandes lecciones de esos grandes líderes, de esos grandes ejemplos. Sí, bueno, y no sé si aprender ahora ya a la ser ética cívico, sigue siendo materia o ya es así como algo opcional. opcional, o inclusive Dependiendo de lo algunas descartaron. escuelas ya lo descartaron. ¿Por ¿sí? qué inclusive lo descartaron? Porque se confunden los valores con cuestiones de religión. Una cosa es la ética y otra cosa es la religión. Que la Sí. religión se apoye mucho en valores es muy diferente, pero la iglesia no se tiene que adueñar de los valores que le corresponden al ámbito humano. Sí. Creas o no en una deidad. Los valores son totalmente ontológicos, generalmente de los seres humanos, creación de los seres humanos. ¿Y qué podríamos hacer el día de hoy como sociedad, como familia, para ir reincorporando los valores en el ser? En el ser, correcto. Para Pero nosotros. todavía faltan algo. A ver. Otra de las instituciones que es promotora de valores es el gobierno. Dime cómo está el gobierno. No, pues no. En crisis. No hay En credibilidad, crisis. los mismos políticos traicionan a la nación, a los pueblos, hay impunidad, etcétera, etcétera. Está en crisis. Sí, cuando todas las instituciones que deben de velar por el individuo y por su crecimiento y por ese crecer en valores están en crisis. Entonces, evidentemente se nuestra permea. sociedad Está en no crisis. tiene de dónde ir aprendiendo esos valores Así es. que antes tenían su base en el ser y ahora la tienen en el tener. Así es. Vámonos a otra institución. La iglesia. ¿En qué estatus está? No, bueno, En también crisis. en crisis. En crisis, con conductas totalmente desaprobables, con fachadas, con mentiras, en fin. O con fanatismos, ¿no? En crisis. ¿Y cómo están los medios de comunicación? ¿Qué nos aportan los medios de comunicación? Antes jugábamos a los policías y ladrones y todo el mundo quería ser policía. Sí. Ahora todo el mundo quiere ser ladrón. Sí. Y la verdad es que la credibilidad de los medios ha bajado mucho. Pocos son los medios ahora que son certeros y que son serios. Ahora cualquiera puede decir lo que sea y mientras sea viral, no hay capaz que es consecuencias, cierto, claro, ¿no? Y no hay ninguna consecuencias. consecuencia. No hay consecuencias de comunicar algo que no tenga fundamento. Tiene que haber organismos que avalan lo que diga un político o lo que diga un comunicador, si es real o no es real, y no hay consecuencias sobre la responsabilidad de una mentira. Bueno, voy a ver si hay alguien que nos esté perfecto. hablando, porque nos quedan 5 minutitos. Entonces, si todas las instituciones que nos enseñan valores están en crisis, pues ya estamos ahí. ¿Qué podríamos hacer nosotros al día de hoy Bien. para poder restablecer ese valor en el ser en lugar del tener? Bueno, creo que, mira, la principal institución promotora de valores es la familia y es la que está bajo nuestro control. Yo no puedo tener control sobre el gobierno, yo no tengo control sobre la iglesia, yo no tengo control inclusive sobre las escuelas, ¿no? Puedo elegir el tipo de escuela que más o menos se acomode a mis valores, pero yo no tengo control sobre eso. Pero de lo que sí tengo control es sobre mi entorno familiar. Y yo creo que antes nos manejábamos por tradiciones, por eso los padres no tenían tanto conflicto en la educación de los hijos porque seguían tradiciones. Y las tradiciones estaban muy asociadas a los valores. Sí. Sin embargo, en una era que nos ha tocado vivir de tremendos cambios, donde todas las tradiciones o la gran mayoría de las tradiciones se han desquebrajado y ha surgido un nuevo mundo con nuevas Sí, tendencias y con nuevas cosas estructuras. mezcladas que ya no es la tradición como Exactamente. era. Entonces, ya como padres nos corresponde prepararnos. Tenemos que estudiar para ser padres, para saber educar a los hijos, saberlos conducir. Mira, en nuestros tiempos, mi padre y mi madre, ¿qué iban a saber de autoestima? Y ahora nos descubrimos la importancia que tiene la autoestima en el ser humano como piedra angular para su éxito y su realización, su vida plena. Sí. Además, la pura autoestima. ¿Quieres dejarle una buena herencia a tus hijos? Constrúyeles una buena autoestima. Ahora, la pregunta es, tú, papá,
¿sabes cómo construir una buena autoestima? 1. 2. A ver, el hombre quiere libertad y tiene todo, es un derecho, ser libre, pero en esa libertad nos podemos perder. Sí. ¿Dónde está el gran regalo de la vida que nos permite que en esa libertad tú sepas, vamos a decir, manejar esa libertad en provecho tuyo y no perderte en esa libertad? Y eso te lo dan los valores. Y ahí es el poder de los valores. Uno, los valores rigen tu conducta. De alguna manera son una guía, son una orientación. Son como en los viejos tiempos, las estrellas para los navegantes, es la brújula con la cual nos están diciendo por dónde tenemos que conducirnos. Pero también los valores, como tienen que ver con los significados más altos, más sublimes que el individuo adopta, entonces se convierten en fuentes de inspiración. Sí. Y entonces tú dime, en los momentos de crisis, en los momentos difíciles que has pasado por tu vida, ¿qué ha sido lo que te ha ayudado a sobreponerte ante las adversidades de la vida? ¿Qué te ha inspirado a superarte? Pues sí, probablemente gente que me inspira o, no sé, momentos en los que siento que puedo tener como algún cambio y algún logro y entonces empiezo a moverme por ahí, ¿no? Okay. Entonces tú esperas algo en la vida lograr, o sea, ya tienes la vida, ¿no? Ya la tienes. Una misión, digamos. Entonces un propósito. Un propósito, y ahí es en donde aparecen los valores. Es decir, todo aquello que de alguna manera puede ayudar al bien de los demás y al bien mío. Y ahí es en donde se vuelven los grandes líderes, los grandes modelos a seguir, los ejemplos, ¿sí? Gente admirable, que no nada más se convierten en buenas personas, sino se vuelven grandes seres humanos. O sea, honran nuestra propia humanidad con su ejemplo. Y están movidos por sus valores. Claro. Entonces son fuentes de inspiración, son guías. Sí, los valores, digamos, que son esa parte que soporta o la base, ¿no? La base. Yo siempre he dicho que inspirar es invitar al otro a través de los regalos de tu ser. Así es. Ponerlos al servicio del otro y a partir de ahí se da la inspiración. Ok, fíjate bien. En los valores se da este fenómeno de vida. ¿Sí? Tú puedes dejar de comer 30 días, pero ¿qué es lo que no puedes dejar de hacer si no te mueres? Respirar. Ok, y muchas veces hablamos de inspira y aspira. Ajá. Entonces, en los valores tienen ese doble juego en la vida. Por un lado, te inspiran para que saques lo más hermoso de tu ser, pero eso vas para aspirar a algo y dejar huella. Y entonces, tú te vuelves un co-creador con Dios cuando construyes, cuando dejas un mundo mejor que como tú lo recibiste. Y esa es la parte con la que contribuyes con Él, si eres creyente. Sí. Y no importa la religión que quieras. Una última frase que te gustaría decirles a nuestro público. Pues la invitación es que de verdad aprendamos a vivir en valores y que los valores no es nada esotérico. Los valores se traducen en conductas. En conductas. Por ejemplo, si hablamos de un respeto, lo primero que hice yo es agradecer la invitación, hablar con propiedad, llegar a tiempo. ¿Por qué? Por el respeto al tiempo de tu auditorio, al tiempo tuyo, al tiempo de la gente que nos ayuda en esta transmisión. ¿Qué te puedo decir? Con respeto al tema, ¿sí? Sin lastimar, sin ofender, sin agredir ninguna creencia ni nada, sino simplemente ser lo más objetivo posible. Los valores se traducen en conductas. Y entonces, por eso dice el famoso dicho, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Entonces, yo lo único que invitaría a la gente es, de verdad, a interiorizarse en un tema como los valores y empezarlos a vivir de una manera más por convicción que por obligación. Ay, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Al contrario. Y pues que compartas todos tus conocimientos con nosotros. No, pues encantado. Muchísimas gracias a todo el auditorio. Nos vemos la siguiente semana, como cada martes, en Llaves para el Alma. Perfecto. Gracias. Muchas gracias.